Buenas tardes, querida comunidad de Centrum PUC, queridos amigos periodistas que también están presentes en esta cobertura del lanzamiento del ranking mundial de competitividad, resultados Perú. Este Centrum Talk lo hacemos con mucho cariño y confianza por 10ª vez, donde Centrum PUC, en alianza con el Instituto of Management Development de IMD de Suiza, tiene el placer de compartir con ustedes los resultados de este índice de competitividad. Muchos de nosotros nos preguntamos qué significa un índice de competitividad. Para decirlo de manera clara, es la capacidad que tienen los países de generar prosperidad en su nación, al usar los recursos disponibles y competencias de su economía para evaluar la productividad. Se evalúan además en 4 pilares fundamentales. El primero es el desempeño económico. El segundo es la eficiencia en el gobierno. El tercero, eficiencia en los negocios. Y el cuarto, la infraestructura. El titular que tenemos para este año es que el Perú se encuentra en el puesto 52 de 63 países. El Perú ha escalado 3 posiciones este año, si lo comparamos con el año 2019, donde ocupó el puesto 55. Sin embargo, el puntaje alcanzado es menor a los años anteriores, ¿no? En una escala del 0 al 100 puntos. Sin más, quiero presentarles a los expositores que esta tarde nos van a compartir los resultados. El primero de ellos es el profesor Luis del Carpio. El profesor Luis del Carpio es profesor de Centrum, voy a leer su currículum. Él es candidato a doctor por Doctor of Business Administration and Master Philosophy en Maastricht School, Países Bajos. Es magíster también en Administración Estratégica de Empresas por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene estudios de posgrado en Marketing por ESAN, Perú. Economista por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es miembro de la Red Interamericana de Competitividad de la OEA. Fundador también del grupo de expertos en competitividad subnacional adscrita a la RIAC. Autor de la metodología del Índice de Competitividad Regional del Perú, consultor para importantes proyectos públicos y privados. El profesor Luis del Carpio ha sido también director del MBA Regiones, ha sido director de calidad, mejoramiento continuo, Business Intelligence, jefe del área académica de operaciones y logística, director de Centrum Futuro y director de investigación de Centrum PUC. También ha sido consultor para importantes proyectos públicos y privados y cuenta con una amplia experiencia en dirección estratégica, análisis económico, financiero, de mercados e investigaciones. Actualmente, el profesor Luis del Carpio es director de los programas de maestría especializada y del Centro de Competitividad. Asimismo, es representante de Centrum PUC frente al IMD, Instituto de Management of Development, para el desarrollo en el capítulo peruano en The World Competes Your Work, y ante el Social Progress Impact para el desarrollo del capítulo peruano para el Índice de Progreso Social. Profesor Luis del Carpio, adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes con todos. Efectivamente, por ya 10º año consecutivo, Centrum, la Escuela de Negocios de la Pontificia Universidad Católica del Perú, en alianza con el IMD, escuela líder a nivel mundial, presentan los resultados de la medición que se hace de los 63 países más importantes en el mundo con respecto a su competitividad. Esta investigación que hemos logrado sostener a lo largo de estos años nos ha permitido hacerle un seguimiento a este concepto, a esta idea tan fundamental para nuestro desarrollo. El día de hoy tenemos el honor como escuela de negocios, como universidad abocada a la investigación, que inclusive en el contexto de crisis en el que nos encontramos no nos detenemos. Es un honor para nosotros presentar los resultados de este importante índice. La siguiente lámina, por favor. Primero, vamos a hacer un poco de academia. Si vamos a medir competitividad, el primer paso fundamental es definirla, para que exista claridad con respecto a aquello que se está midiendo.
Este concepto de competitividad ha sido constante en todos estos años, lo cual, por supuesto, permite que los resultados sean comparables, lo cual luego con nuestros expertos vamos a poder analizar tendencias, que en este contexto es fundamental. ¿Qué es competitividad entonces? La capacidad que tiene un país de gestionar, de administrar sus recursos, competencias o capacidades. Administrar lo que tiene. ¿Para qué? En palabras sencillas, para generar bienestar. Bienestar que se puede entender como la productividad que deben tener las empresas para ser más competitivas y, por supuesto, el bienestar de su población en aspectos fundamentales como la salud o la educación, por ejemplo. Siguiente, por favor. Ahora, una vez que tenemos claro qué es lo que estamos midiendo, permítame contarles algunos alcances de cómo lo medimos. Para Perú y esta muestra de 63 países, ojo que son los 63 países más importantes del mundo, veámoslo como una especie de club exclusivo. Se levantan una serie de variables, en total 337 variables. De estas 337 variables, ustedes pueden ver aquí la composición de las mismas. En gran porcentaje provienen de data secundaria, data objetiva, avalada por supuesto por instituciones mundiales. A esta data la vamos a llamar data secundaria, que para el caso del índice se ha recopilado hasta cierre del 2019. Y el complemento de esta data proviene de una encuesta que se le hace a los gerentes de las más importantes empresas de estos países. Esta encuesta se realizó este año entre marzo y abril. Siguiente, por favor. Ahora, sigamos avanzando. Tenemos el concepto. Sabemos cómo lo medimos. Bastantes indicadores, una muy buena batería de indicadores con un alto porcentaje de datos objetivos, lo cual creemos que le da bastante solidez a la metodología. Ahora, para poder aprovechar esta información y esta medición, el índice lo que hace es descomponer este concepto en pilares. Pilares que sostienen la competitividad de un país. Pilares como el desempeño económico, la eficiencia del gobierno, la eficiencia de los negocios y la infraestructura. Estos 4 pilares definen competitividad y a su vez nos brindan información detallada con respecto al devenir del país. Aquí hay que considerar algo muy importante. ¿Tenemos un resultado general? Por supuesto que sí, que es un promedio de todas estas variables que se clasifican en estas dimensiones. Pero el verdadero valor de este trabajo o su aprovechamiento está en entender el desempeño que ha tenido el país de manera independiente en cada una de estas dimensiones. Es por eso que a continuación de mi presentación podremos abocarnos a cada uno de estos temas con nuestros expertos. Siguiente, por favor. Un nivel de desagregación más. Centrum pone a disposición esta investigación para todos. Lo hace a través de su portal Centrum Think. En el portal van a encontrar la información detallada, donde no solamente van a ver la información por pilares y luego las variables, por supuesto, sino las agregaciones que están en medio, que nos dan, por supuesto, una comprensión, una mejor comprensión del desempeño de cada pilar. Una vez más, permítame reiterar esta recomendación. Es clave que veamos los resultados desde esta perspectiva de detalle y no necesariamente agregada, que por supuesto hace que los promedios nos puedan hacer pasar, nos puedan dar una mala interpretación. Siguiente, por favor. Muy bien, dicho todo esto, que en resumen constituye la metodología y la forma como medimos este índice con el IMD en los últimos 10 años, lo que les presento aquí es el resultado general. Un resultado general que, por supuesto, no muestra grandes diferencias. Un aspecto que también hay que considerar, diferencias con respecto a los que se venían registrando en los años pasados. Es un índice estructural, es un índice cuyos cimientos son tan sólidos que para que exista un cambio significativo, por supuesto, tienen que pasar muchos años. Pero algo que podemos aprender de estos resultados generales es que no necesariamente el país más grande es el más competitivo, no necesariamente el país con el mejor sistema de salud es el más competitivo o el que exporta más es el más competitivo.
La competitividad entendida desde este enfoque territorial es un balance de estos 4 pilares, donde cada uno explica una realidad fundamental del país. En primer lugar está Singapur, por ejemplo, y este año al Perú le tocó estar en la posición 52. Hemos mejorado, sí. 3 posiciones, sí. Pero el entendimiento que logremos esta tarde de cuál ha sido el costo de esta nueva posición, estoy seguro que va a representar el aprendizaje que buscamos con esta charla. Siguiente, por favor. Como les mencionaba, la posición de Perú este año es la posición 52. Hemos mejorado con respecto a la posición 55. Acá hay varias cosas sobre las cuales vamos a reflexionar esta tarde. Primero, las tendencias. Decir que estamos 52 cuando estábamos 55 puede ser una lectura positiva, claro que sí. Pero si miramos con respecto a la primera medición, evidentemente vemos una marcada tendencia descendiente con respecto a nuestra posición relativa. Ahora, esto es posición. Una forma más interesante de verlo es con respecto al puntaje. ¿Qué quiere decir esto? Independientemente de tu posición, veamos cómo estás avanzando con respecto a ti mismo, con respecto a tu sombra, con respecto a tu propio desempeño. Y eso lo vemos en la siguiente lámina, por favor. Con respecto al puntaje, se revela lo que quizá sea fácil de identificar por la mayoría de nosotros, que nos encontramos estancados, que somos un país que ha avanzado muchísimo, claro que sí, pero que nos cuesta seguir avanzando. Y hay tendencias negativas sobre las cuales hay que llamar la atención. Si lo vemos por puntaje, si se dan cuenta, en el último año, el puntaje ha caído de 60 puntos a 57. Pero como es una competencia, resulta que hemos caído menos que otros países, lo cual ha generado que tengamos una posición relativa mejor. El país es menos competitivo de manera absoluta. De manera relativa, hemos mejorado un poquito. Sería una forma de describir este resultado general. Siguiente, por favor. Entonces, lo que este índice nos brinda es un detalle que tenemos que saber aprovechar y leer, por supuesto. Esta lámina solamente es una invitación para que luego pasen por el portal de Centrum Think y puedan revisar en detalle los resultados, no solamente para el país, sino para cada uno de los países, de los 63 países medidos, para los cuales se tiene estas 300 y tantas variables. El análisis relevante, por supuesto, también es para la región, donde Perú, en comparación al resto de países, de manera relativa con respecto a su posición, ha mejorado. Quizás solamente superado por Chile, que sube 4 posiciones. En esa misma línea, México es la que termina cayendo más este último año. Pero son cambios que no mueven, digamos, el panorama general que ubican a los países de la región, a la mayoría de ellos, en las últimas posiciones. Siguiente, por favor. Muy bien, finalmente una invitación. Una invitación, primero, a investigar. Una invitación a entender la competitividad desde este enfoque y aprovechar o trabajar juntos. Tienen invitación desde Centrum, por supuesto, para ello, para encontrar las fórmulas, los caminos, las recomendaciones que le permitan avanzar a nuestro país. A continuación, viene la presentación de cada uno de los expertos que me acompañan el día de hoy para poder tener la reflexión con relación a cada una de estas dimensiones y, por supuesto, los aprendizajes que podamos lograr de ello. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, estimado profesor Luis del Carpio, por su presentación, que nos ayuda un poco a entender el marco general de este índice de competitividad año 2020. Un saludo para todos nuestros seguidores en el Centrum Live de Centrum PUC y también en el Facebook Live de Centrum Think. Como bien ha comentado el profesor Luis del Carpio, ya los resultados se encuentran en la plataforma, en la página web de Centrum Think y también están, por supuesto, posteados en ambas redes sociales. A continuación, vamos a visualizar un video del profesor Arturo Briz. El profesor Briz es actualmente el director del Centro de Competitividad Mundial del IMD. Él nos ha hecho el regalo de permitirse unas palabras hacia nosotros, hacia esta presentación. Nos ha grabado un video por la diferencia horaria.
No es posible que él esté de manera presencial, pero sí tenemos un video donde él nos va a explicar claramente qué significan los resultados de Perú en este índice de competitividad. Antes del video voy a leer la reseña del perfil del profesor Arturo Bris. Él es PhD en Management, Banking, Corporate Finance and Securities Law por INSET, es profesor de finanzas del IMD, es desde el año 2014 el director del Centro de Competitividad Mundial. Arturo es apasionado de la competitividad global, el desarrollo financiero y la macroeconomía. Su última investigación identifica la relación entre desigualdad de ingresos, movilidad social y competitividad. Su trabajo ha sido publicado en diferentes journals a nivel mundial. El profesor Arturo Bris se encuentra hoy entre los 100 académicos de finanzas más leídos y respetados a nivel mundial. Adelante, por favor, con el video. Estoy encantado de poder compartir con ustedes los rankings de competitividad mundial de IMD de 2020. Este año Perú escala 4 posiciones y se coloca en el número 52 de 63 países. Este aumento en los rankings se debe fundamentalmente a la combinación de dos factores: la atracción de capital extranjero y la mejora en la regulación empresarial y por tanto la mejora de las expectativas empresariales. Pero quiero enfatizar un punto importante, y es que nuestros rankings este año incorporan información estadística solamente de 2019 y por tanto no reflejan todavía cuál es el impacto de la COVID-19 en la economía y en la sociedad peruana. Eso quiere decir que para el futuro podemos esperar que ese efecto se recogerá en los rankings del año que viene. Dicho esto, yo creo que de nuevo encontramos que dentro de Latinoamérica Perú consigue ser uno de los países que más mejora, también es uno de los países que más futuro tiene y por tanto creemos que sigue estando a la cabeza del grupo de países latinoamericanos y va a ser uno de los países que más competitivos se van a convertir en los próximos años. Si tuviera que dar una recomendación para el largo plazo, más allá de esta crisis para Perú, yo me centraría en 3 aspectos de la economía. El primer aspecto es la inversión en más valor añadido. Una vez que tenemos capital extranjero, este capital extranjero tiene que crear valor. Y el valor añadido requiere invertir y emprender en industrias que van más allá de los bienes de consumo primario y centrarse, por ejemplo, en tecnología. Y esto me lleva al segundo punto. El país es deficitario en infraestructura, tanto física como en tecnológica. En los dos aspectos, Perú está en los 4 países peores de nuestro ranking. Y en estos países, de hecho, también están Brasil y Venezuela, por ejemplo. Por tanto, el segundo aspecto sería inversión masiva en infraestructura, tanto física como tecnológica. Y finalmente, y como siempre decimos, la educación. En Latinoamérica, uno de los mayores déficits en inversiones en educación, y la mejora de la educación es el pilar fundamental de la mejora de competitividad. La razón por la que países como Singapur o Finlandia o Dinamarca están en estos momentos entre los 10 países más competitivos del mundo es que cuando llegó el momento invirtieron en educación y en el largo plazo eso demostró que esa inversión es la más rentable que existe. Bien, a quien escuchaban era el profesor doctor Arturo Bris, que desde Suiza nos hacía un comentario con respecto a la competitividad, los resultados de competitividad de Perú en este año 2020. Queda claro, ¿no?, lo que él nos comentaba con respecto al tema de educación. Países que hoy están en el ranking es porque años pasados invirtieron y creyeron, ¿no?, en la educación como los principales pilares de crecimiento. Hoy leyendo el diario Gestión vemos el titular, ¿no?, ranking de competitividad, Perú solo supera a Venezuela en infraestructura, ¿no? Es uno de los pilares en el que Perú se encuentra en la lista, digamos, más baja, y vamos a hablar de esto justamente ahora. Tenemos que trabajar en función a los 4 pilares, siempre que hablamos de competitividad, y para ello tenemos la presencia de 4 profesores nuestros de Centrum, quienes son expertos en el tema. El primero de ellos es el profesor Curburneo. Él va a trabajar, él nos va a explicar el pilar de economía. A continuación vamos a tener al profesor Santiago Dávila con el pilar de gobierno.
Luego tendremos a la profesora Beatrice Abolio con el pilar de negocios y finalmente tendremos también al profesor Daniel Saba con el pilar de infraestructura. Estos 4 pilares van a ser abordados por cada uno de ellos. Me voy a permitir presentar esta vez al profesor Kurt Burneo, muy conocido, profesor de casa. Él es doctor en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Ramón Llull, ESA de España. Es magíster también en Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene un posgrado en Economía por la Universidad Sao Paulo y es economista por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha sido director del Banco Interamericano del Desarrollo, ocupó el cargo de ministro de Estado en la cartera de producción, ha sido director del Banco Central de Reserva, presidente ejecutivo del Banco de la Nación, presidente del directorio del Banco de la Nación, presidente del Comité de la Caja de Ministerio de Economía y Finanzas, director suplente de la Corporación Andina de Fomento, viceministro de Hacienda del Ministerio de Economía y Finanzas, asesor de la Comisión de Presupuesto y Economía del Congreso de la República, y actualmente lo tenemos en casa como nuestro profesor e investigador. Profesor Kurt Burneo, adelante, por favor. Buenas tardes, se me escucha bien, ¿cierto? Vamos a comentar algunos resultados por el lado del pilar desempeño económico. Ustedes pueden ver en la diapositiva presentada que en la parte de desempeño económico, en ese pilar, tenemos un descenso significativo en términos no solamente de puntaje, sino yo diría también de posición. En la diapositiva ustedes pueden ver que el año pasado teníamos un puntaje de 58.9, ahora es de 51.9, y en términos de posiciones hemos descendido de la posición, estábamos el año pasado en la posición 41 y ahora estamos en la 51, de una muestra de 63 países, como ustedes saben. Para tener una referencia en términos de magnitudes, podríamos, por ejemplo, relacionar el puntaje que hemos obtenido este año de 51.9 versus, por ejemplo, el puntaje que ocupó, o el país que ocupó el primer lugar, digamos, dentro de lo que es desempeño económico, que fue Holanda, con un puntaje de 84.8. Es evidente, digamos, que hay una diferencia muy marcada entre el primero de la lista en el ranking de desempeño económico, como es el caso de Holanda, de 84.8 versus el 59.9 que tenemos. Pero es importante mirar detrás de este indicador, de este puntaje y esta posición en la parte de desempeño económico en función de componentes. Pero antes de eso, si uno mira un poquito el vecindario en la parte de desempeño económico, miremos, por ejemplo, el caso de relación con los países de la Alianza del Pacífico, que está formado por México, Chile, Perú y Colombia. El punto es que dentro del vecindario de este grupo de países de la Alianza del Pacífico, estamos, digamos, en la posición penúltima, en el 51 puestos, solamente superando a Colombia, que está en el puesto 52. Es decir, en la parte de desempeño económico en general, como que no estamos encabezando el vecindario, sino estamos en la cola del mismo. Y eso debería ser un elemento de preocupación. Ahora, mirando detrás de lo que es desempeño económico, la siguiente, por favor. El pilar desempeño económico, digamos, tiene varios componentes, como por ejemplo, el caso de economía doméstica, el caso de comercio exterior, el ítem de inversión extranjera, empleo y precios. Si uno se fija de cuál de estos componentes tenemos una situación más complicada, o en todo caso tenemos un marcado descenso, se ve en primer lugar, por ejemplo, la parte de precios, donde estábamos el año pasado con 62.4 puntos, vamos a decirlo así, y ahora tenemos un puntaje de 59.9. Y entonces hemos pasado de la posición 8 en la que estábamos a la posición 31. Yo explico esto probablemente por lo siguiente. Es cierto que nuestro Banco Central ha venido cumpliendo regularmente con las metas de inflación, que como todos sabemos es 2% más menos 1. O sea, el rango de la inflación tiene que estar entre 3 y 1%. Y afortunadamente, digamos, en todos estos años, cuando menos, se ha venido cumpliendo la estabilidad de precios, la estabilidad monetaria,
que es el único mandato que tiene el Banco Central. Es decir, año tras año la inflación ha estado dentro del rango. Probablemente este año, producto, digamos, de la recesión económica, es más que probable, digamos, que la meta de inflación se cumpla, pero se cumpla muy cercana, digamos, al piso, por falta de demanda, básicamente. Ahora, pero ¿por qué el empeoramiento? Quizás una razón de ello es que cuando vemos la inflación en general, reitero, se ha cumplido dentro del rango por el lado del Banco Central, pero el tema es que si exploramos un poquito más, si nosotros sacáramos la parte de precios que corresponde a alimentos y combustibles, que es la parte más volátil, es muy probable, digamos que no es muy probable, sino la inflación todavía sería más pequeña. Eso quiere decir que hay una concentración de aumento de precios en la parte de alimentos, en la parte de combustibles. Y si uno mira detrás de eso, ¿qué explicación podría darse? Yo podría decir que probablemente estamos hablando que en el caso de alimentos y en el caso de combustibles, hay mayores concentraciones en los mercados en estos sectores. Y una mayor concentración en el mercado origina probablemente, digamos, la posibilidad de tener poder sobre los precios. Y en algunos casos, digamos, que se producen abusos de posición de dominio. Si tienen dudas respecto a eso, por ejemplo, para mencionar un caso específico, ¿no? En la parte de medicinas, en la parte de farmacias en el sector moderno, una sola empresa controla el 84% del mercado. Obviamente, es discutible hablar de libre competencia bajo ese contexto, porque estamos hablando de una posición de dominio clara, estamos hablando de concentración de mercado bastante evidente. Entonces, probablemente la predominancia de mercados concentrados hacen definitivamente que haya mayor volatilidad de precios en el caso de alimentos y en el caso de combustibles, en un sentido extenso de los términos. El otro componente donde tenemos una complicación también porque hemos perdido posiciones es en el componente de economía doméstica. De un puntaje de 51.1 que tuvimos en el 2019, ahora el puntaje es solamente de 47.6 y hemos descendido de la posición, estábamos en la posición 47 y ahora estamos en la posición 54. Es evidente, digamos, que ha habido un deterioro por el lado de situación de economía doméstica, pero hay un tema, hay un aspecto dentro de la parte de economía doméstica que llama la atención y se refiere al crecimiento del Producto Bruto Interno en términos reales. De una posición 18 en la que estábamos en el 2019, ahora estamos en una posición de puesto 32. Y entonces eso nos llama la atención por el sentido siguiente. Todos comentamos, por ejemplo, lo que está pasando actualmente con los números de actividad económica. Esto evidentemente es histórico, digamos, la retracción del 40.15% en el mes de abril de la actividad económica en el país. Claro que eso está relacionado, digamos, con haber parado la economía prácticamente un 70% en el mes de marzo, en la segunda quincena de marzo, pero también denota algo, y lo que denota, digamos, es que la economía en general y en particular la actividad económica ya venía desacelerándose desde el año pasado, e incluso, digamos, en el primer bimestre antes del planteamiento del aislamiento social y digamos, la para en seco de la economía peruana ya venía perdiendo fuerza, venía perdiendo, digamos, vía enviada, y eso es lo que podría estar reflejando, por ejemplo, que ya hacia el 2019, el crecimiento del PBI real, por ejemplo, descendiéramos en posiciones. Estas reflexiones las planteo en el sentido siguiente, ¿no? El tema no es solamente mejorar en términos absolutos, sino también hacerlo mejor que los demás. Y como vuelvo a decir una vez reiterada en reiteración, definitivamente, digamos, el hecho de que el crecimiento real del Producto Bruto Interno está en la posición 18, la posición 32, evidencia claramente, digamos, que la desaceleración económica ya venía dándose desde el año pasado. Y por supuesto, digamos que eso ha reforzado la caída no solamente del PBI en el mes de marzo, abril, y con seguridad en mayo, que vamos a tener una retracción también de 2 dígitos. En suma, yo creo que hay muchos retos que surgen como consecuencia de esto, pero probablemente el principal de todos es recuperar la senda del crecimiento.
porque si no hay crecimiento, definitivamente las condiciones de empleo siguen deteriorándose, porque todos sabemos que a final de cuentas el empleo es una demanda derivada de las necesidades de producción. Y ese tema, por ejemplo, del desempleo se convierte en particularmente álgido en estos momentos en el país, y con toda seguridad, digamos, yo que sí creo que en la próxima medición, la probabilidad, por ejemplo, de tener una condición menos competitiva, digamos, por el lado del pilar desempeño económico, es más que probable. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, profesor Curburneo, como siempre con sus palabras muy propicias y precisas, ¿no?, para este tipo de eventos. Ahora vamos a pasar a nuestro siguiente expositor, no sin antes decirles que esperamos las preguntas de ustedes por el Facebook Live de Centrum PUC y el Facebook Live de Centrum Think. Las preguntas, por favor, si las pueden indicar por cada uno de nuestros expositores. A continuación, nuestro siguiente expositor es nuestro profesor Santiago Dávila. El profesor Santiago Dávila nos va a exponer el pilar de gobierno. El profesor es candidato en Administración Estratégica de Empresas por la Universidad de Maastricht School of Management y Centrum PUC. Tiene además el Master of Science in Economics por la Universidad de Warwick, Inglaterra. Santiago ha sido gerente general y gerente de estudios económicos de Indecopi y economista senior en la Comisión de Libre Competencia de dicha institución. Se ha desempeñado como consultor en las áreas de energía y transporte de Coursera Consulting y en las áreas de competencia y regulación de apoyo consultoría. Ha sido también miembro del Consejo Directivo de IMARPE, miembro del Cuerpo Colegiado de Solución de Controversias de OCITEL, funcionario de la Gerencia de Estudios Económicos de OCINERMIN, y en el ámbito académico ha sido también profesor de varias escuelas de posgrado en nuestro país. Actualmente es socio de la empresa de consultoría económica EA Consultores. Profesor Santiago Dávila, adelante, por favor. Muy buenas tardes con todos. Muchas gracias a Centrum por la invitación a participar en este evento y exponerles algunas visiones sobre este indicador en la parte de la eficiencia del gobierno. El indicador de eficiencia de gobierno, que ustedes están viendo en sus pantallas, mide el grado en que las políticas gubernamentales resultan propicias, adecuadas para la competitividad, y recoge básicamente 5 aspectos o 5 factores. ¿Qué está haciendo el Perú respecto de sus finanzas públicas? Primer factor. ¿Cómo nos va en nuestra política tributaria? Segundo factor. ¿Cómo es nuestro marco institucional? Tercer factor. ¿Cuán buena o favorable es la legislación de negocios o legislación favorable a los negocios? Cuarto factor. Y quinto factor es el marco social. Si ustedes ven el lado izquierdo de su presentación, el gráfico del lado izquierdo, ahí tenemos la evolución del puesto del Perú en el ranking mundial de competitividad, específicamente en el pilar de eficiencia de gobierno. Y uno puede observar que hay 2 tendencias. Una tendencia en la cual el puesto del Perú en el ranking se mantuvo relativamente estable entre el año 2008 y 2013. El promedio del puesto de Perú en el ranking, su posición en el ranking, más o menos era 34 por 34, es decir, el Perú estaba en el puesto 34 de alrededor de 60 países entre el año 2008 y 2013. Esa es la primera tendencia. Pero luego, entre el 2014 y el 2019 inclusive, uno observa un cambio de tendencia en donde la posición del Perú en este ranking, específicamente hablando sobre la eficiencia de su gobierno, entra en un franco deterioro, ¿no? Durante estos años, 2014 y 2019, nosotros pasamos como país al puesto 42 del ranking mundial de eficiencia de gobierno. Ahora, es cierto, y esto lo dijo el profesor Del Carpio al inicio,
que la muestra de los países, el tamaño de la muestra que recoge el IMD de Suiza va cambiando en el tiempo. Al principio eran alrededor de 58 países, luego 60, y entiendo que hoy día son 63. Pero lo interesante es ver las tendencias, ¿no? Y lo que sugiere este análisis de tendencias que les acabo de mostrar, este cambio en la tendencia, es que nuestra posición relativa en el ranking, específicamente en este pilar de eficiencia del gobierno, se ha ido deteriorando en comparación o en términos relativos con relación al resto de países de la muestra. Para ser más claro, imaginemos que el ranking tiene alrededor de 60 países, y agrupamos a los países en grupos de 12, ¿no? 5 grupos de 12, 60 países en total, donde los 12 primeros tienen una muy buena eficiencia gubernamental, tienen un muy buen gobierno. Los siguientes 12 países tienen un gobierno que vamos a llamar eficiente, un buen gobierno. Los siguientes 12 del ranking, los siguientes 12 países, podemos decir que tienen un gobierno regular, una eficiencia de gobierno regular. Luego viene el penúltimo de estos 5 grupos de países, donde ya el gobierno, podemos decir, es ineficiente. Y al final están los 12 últimos países, donde podríamos decir que tienen una muy mala eficiencia gubernamental, ¿no? Si uno vuelve a analizar nuestra posición en el ranking, entonces lo que nos está diciendo este análisis de tendencias es que hemos pasado de estar dentro del grupo de países que tenían un gobierno eficiente entre el 2008 y 2012 aproximadamente, a estar en el grupo de países que hoy tienen un gobierno claramente ineficiente. Y esto que acabo de mencionar, de alguna manera, se muestra o se confirma con el gráfico de la derecha, donde lo que tenemos es la evolución de nuestro puntaje dentro de este pilar de eficiencia de gobierno. El puntaje, a diferencia de la posición en el ranking, es individual, no es relativa a otros países, sino es tu propio puntaje con relación a la eficiencia de gobierno como país. Y el puntaje máximo, ahí ustedes lo pueden ver en el gráfico, es 100, que supondría que estamos en el tope de la eficiencia gubernamental posible, ¿no? Nuestro gobierno ha hecho todos los esfuerzos y ahora podríamos estar en el puntaje máximo que se puede obtener en este ranking es 100. Y ustedes pueden ver que, sin embargo, en los últimos 12 años, del 2008 a la fecha, nuestro puntaje ha sido alrededor de 49 en una escala de 100. Llegando incluso en algunos años a estar cercano a los 31 puntos, es decir, en el tercio inferior del puntaje posible, siendo el máximo 100 puntos. ¿Qué quiere decir? Bueno, si uno lo ve de manera positiva, es que todavía hay mucho espacio para la mejora en todas las subdimensiones que componen este ranking de la eficiencia de gobierno. Entonces, la gran lección es que todavía hay muchísimo por hacer. Todavía tenemos que, para alcanzar el tope de la eficiencia de gobierno, según la mide el IMD de Suiza, en este ranking de competitividad global, tendríamos que duplicar la eficiencia del gobierno para alcanzar a los países que están en el tope del puntaje posible. Ahora bien, si nos concentramos en la coyuntura, en los años 2019-2020 del ranking, se observa que Perú mejora, volviendo al gráfico de la izquierda, se observa que el Perú ha mejorado, ha pasado del puesto 49 al puesto 40. Y eso corresponde también, en el gráfico de la derecha, a un ligero incremento
en nuestro puntaje, que pasa de 50.9 en el año 2019 a 53.7 o 54 en el año 2020, que es la última edición del ranking. Sin embargo, no nos dejemos engañar por estas cifras. Este ligero incremento en el puntaje de 51 a 54 no puede explicar un salto tan grande en nuestra posición en el ranking mundial. Así que muy probablemente esta posición que tenemos hoy día en la última edición del ranking, en lo que se refiere a eficiencia de gobierno, que estamos en el puesto 40 de 60 países, antes estábamos en el puesto 49, se deba más bien a que otros países del ranking han deteriorado sus puntajes respecto a la eficiencia de sus propios gobiernos. Es decir, este pequeño hipo que observamos en el lado izquierdo del gráfico no es tanto el resultado de factores internos, no quiere decir que nuestro gobierno haya mejorado sustantivamente y por eso hemos dado ese salto, y se explica más bien por qué otros países del ranking han bajado relativamente en comparación con nosotros en el ranking y por eso se nota esta subida. Bien, ahora quisiera conversarles un poco sobre al interior de este ranking, qué explica estos movimientos en el ranking y luego llegar a algunas conclusiones. Siguiente slide, por favor. El siguiente slide, por favor. Gracias, ahí está bien. Si observamos un poco más de detalle los elementos que constituyen el ranking de eficiencia de gobierno, observamos, como dije anteriormente, que hay 5 factores, ¿no? Las finanzas públicas, la política tributaria, el marco institucional, la legislación para los negocios y el marco social. Ahora, ahí está la comparación entre cómo estábamos en el año 2008, al inicio de estas mediciones, y cómo estamos hoy en el 2020. Y al comparar estos resultados, cómo hemos cambiado desde el 2008 a la fecha, 12 años, se observa que hubo mejoras en la política tributaria y la legislación para los negocios, ligeramente, pero con respecto a los demás factores no se observa ninguna mejora, sino más bien todo lo contrario, se presentan retrocesos y una menor posición relativa frente a otros países de la muestra, siendo los más graves los factores relacionados con el marco social, las finanzas públicas y algo que preocupa a todos los peruanos desde hace mucho tiempo y a la comunidad internacional es nuestro marco institucional. Siguiente, por favor. Siguiente slide. Permítanme hablar ahora un poco concretamente en este gráfico sobre los factores del indicador de eficiencia del gobierno en los que tenemos algunas fortalezas. Hablemos primero de las fortalezas y luego de las debilidades. La tabla que están viendo ustedes muestra aquellos indicadores que mostraron un mejor resultado que el año pasado. Por ejemplo, las mejores posiciones se registran en aspectos macroeconómicos. Perú es de todos los países y hasta antes del COVID, acuérdense que esta medición es pre-COVID, un país que es caracterizado por una muy sólida macroeconomía. Entonces, indicadores como, por ejemplo, la deuda total del gobierno como porcentaje del PBI pre-COVID, es un ratio relativamente bajo en comparación con otros países y por eso aparecemos muy bien en el ranking. Esa es parte de nuestra fortaleza. Lo mismo los ingresos fiscales, las políticas del Banco Central, las barreras tarifarias, el nivel de inversionistas extranjeros y las adecuadas leyes migratorias. Entonces, con eso ustedes pueden ver ahí que en el ranking nos va muy bien. Vuelvo a reiterar que esta es una medición pre-COVID
y que varias de estas fortalezas podían verse debilitadas en una siguiente medición. Por ejemplo, el próximo año, post-COVID, cuando midamos, por ejemplo, este ratio de deuda sobre PBI, vamos a estar por encima del 30%, y eso es algo que viene preocupando también tanto analistas nacionales como internacionales. Sobre las debilidades, como pueden apreciar en la tabla, las debilidades más preocupantes están relacionadas con el marco institucional, particularmente la evasión de impuestos, el spread de las tasas de interés y algo que es muy característico de nuestra realidad, el soborno y la corrupción. Otros indicadores donde hemos deteriorado tienen que ver, por ejemplo, con la legislación para los negocios. Es cierto que el gobierno, desde hace algún tiempo, a través de la presidencia del Consejo de Ministros, tiene una oficina de mejora en la gestión pública, por ejemplo, y oficinas similares en el Ministerio de Economía y Finanzas. Dentro del Ministerio de Economía y Finanzas hay grupos de trabajo que tratan de resolver las barreras. Hay mucho movimiento dentro del sector público tratando de resolver el problema de barreras burocráticas a los negocios, simplificar la apertura de nuevas empresas, pero aparentemente resulta todavía insuficiente si comparamos esos esfuerzos con relación a lo que hacen otros países que están mejor en el ranking. Entonces ahí hay un punto importante de mejora. Finalmente, otros factores que son nuestra debilidad tienen que ver con el marco social. Esto se mide a través de índices que tratan de medir, por ejemplo, los niveles de justicia, la cohesión social y la desigualdad en el país. Son todos estos factores que dentro de la medición que hace el IMD nos jalan un poco hacia la parte baja del ranking, y que no son factores que puedan ser de fácil solución o de corto plazo. Requieren reformas profundas en los sistemas de justicia, por ejemplo. El tema de corrupción requiere también reformas profundas. Y lo que preocupa, y ya con esto termino para darle paso a mis otros colegas, es que seguimos enfrascados en resolver las problemáticas de cortísimo plazo. Bueno, ahora estamos dentro de una emergencia sanitaria y se entiende, pero no podemos descuidar, y esto es algo que venimos repitiendo año a año cada vez que salen los rankings, que tenemos que hacer el trabajo de largo plazo. Mientras no hagamos reformas de largo plazo profundas que tengan que ver con mejoras para sancionar la corrupción, para mejorar la igualdad y acceso de personas a los servicios de salud, de educación, mejorar las leyes de desempleo y protección social, seguiremos estando, al menos particularmente en este indicador de eficiencia de gobierno, en los niveles más bajos del ranking. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Santiago Dávila, por su presentación. Muy clara, por cierto, y nos ayuda a comprender la eficiencia del gobierno. Nos ha dado datos muy interesantes y regresamos con usted en breve cuando vengan las preguntas. Muchas gracias a nuestros seguidores que en este momento ya están haciendo preguntas. Vamos a tener las dos exposiciones siguientes y después viene la ronda de preguntas, ¿ok? Vamos a seguir con nuestra siguiente invitada, la profesora doctora Beatrice Abolio. La profesora Beatrice Abolio nos va a explicar sobre el pilar de la eficiencia de negocios. Hago el resumen de su currículum. Ella es doctora en Administración de Empresas de Maastricht School of Management y en Administración Estratégica de Empresas por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene un máster Philosophy de Maastricht School of Management. Es magíster en Administración de Empresas por la Escuela de Administración de Negocios para Graduados. Se ha desempeñado en el área contable y administrativa en empresas reconocidas de alto nivel e internacionales como PricewaterhouseCoopers Perú, Procter & Gamble. Es profesora visitante de la Escuela de Alta Dirección y Administración de EADA y profesora honoraria de Maastricht School of Management. Ha sido fundadora también del Centro de la Mujer y miembro del Comité Consultivo Proyecto Empoderamiento Económico
de las mujeres en la industria verde. Actualmente, la profesora doctora Beatriz Chabolio es jefe del Departamento de Posgrado en Negocios de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Adelante, profesora Beatriz Chabolio. Muchas gracias, Juliana. Buenas tardes a todos. Un gusto estar con ustedes esta tarde. Bueno, en mi caso voy a comentar dentro de este índice de competitividad lo que viene a ser el pilar relacionado con la eficiencia de los negocios. Posiblemente este es el factor más importante que ha permitido esta variación positiva del Perú dentro del ranking de competitividad. En particular, este pilar, como se denomina en el índice de eficiencia de negocios, los resultados, como se muestran, ha permitido una variación positiva de 5 posiciones. O sea, el Perú ha pasado de la posición 55 a la posición 50. O sea, ha tenido una mejora en 5 posiciones. Y esto obviamente impacta a todo el índice. Ahora, esto es nuevamente la variación relativa. Y con las variaciones relativas hay que tener mucho cuidado. Porque si todos empeoran, finalmente podemos subir en el ranking, pero eso no significa que estemos mejor. Entonces, en realidad, a mí personalmente me gusta más mirar el enfoque absoluto. Y en el enfoque absoluto podemos ver el puntaje, en realidad. ¿Sí? El puntaje lo vemos en el cuadro que está en el lado de la derecha, y en realidad el puntaje, lo que observamos es que en realidad solo hay un incremento de 41 a 42 puntos. O sea, nuestra variación relativa es mucho más fuerte que en realidad el puntaje absoluto. ¿Qué cosa es este concepto de eficiencia de negocios, ¿no? ¿Qué es lo que trata de medir dentro del ranking de competitividad? La eficiencia de negocios es una dimensión que lo que trata de ver es el entorno, si todo el entorno nacional en general es favorable para efectos de promover que las empresas pues, se desempeñen de una manera innovadora, de una manera rentable, de una manera responsable. En el caso, básicamente, de esta dimensión, igual que los otros, hay información secundaria, información primaria, pero una muy buena parte de los indicadores que tienen que ver con esta dimensión están relacionados con la percepción de los gerentes de las empresas en el Perú. Entonces, es muy importante porque es un termómetro de esta percepción de los gerentes de las empresas. Ahora, esta toma de información ha sido realizada en el primer trimestre del año, incluyendo una parte de cuarentena, ¿no? Obviamente no es una posición post-cuarentena, pero sí incluye algún tipo de percepción, por lo menos en la parte inicial de la cuarentena, lo cual es importante de mencionar. ¿Qué cosa medimos acá? ¿Qué significa finalmente la eficiencia de negocios? Lo que tratan de medir son básicamente 5 factores. El primero de ellos tiene que ver con productividad y eficiencia. Productividad en el sentido de productividad laboral, ¿no? El nivel de competencia en la productividad laboral. También trata de ver en este ámbito la eficiencia de las empresas, de acuerdo con estándares internacionales. También si las empresas son eficientes, por ejemplo, en utilizar tecnologías digitales, en general, en utilizar la tecnología para su desarrollo. O sea, el primero tiene que ver con productividad y con aspectos de eficiencia en las empresas. El segundo factor dentro de la eficiencia de los negocios tiene que ver con el mercado laboral. Muy importante, y acá habla de la disponibilidad de mano de obra calificada. Acá se trata de evaluar si la capacitación es un aspecto prioritario dentro de las empresas. Se trata de medir el nivel de conocimientos y habilidades financieras, la prioridad que pueden tener las empresas en términos de la atracción de talentos, la fuga de talentos también es algo que se ve en el mercado laboral, la atracción de personal extranjero por parte de las empresas locales, la experiencia internacional que pueden tener la alta gerencia de las empresas, el reclutamiento de ejecutivos altamente competentes, etc. Entonces, en mercado laboral se recoge todo lo que tiene que ver con aspectos básicamente de reclutamiento, talentos, experiencia internacional, capacitación, calificación de esta mano de obra. El aspecto de las finanzas, que es la tercera parte del pilar de eficiencia en los negocios, tiene que ver con la accesibilidad del crédito para las empresas, la capacidad de nuestro mercado bursátil para ser un mecanismo de financiamiento para las empresas, las normas bancarias y la implementación en general adecuada de derechos de los accionistas en términos financieros. La cuarta parte de esa dimensión son prácticas gerenciales y la quinta son actitudes y valores.
En este caso, las prácticas gerenciales tienen que ver con la percepción de los empresarios sobre la agilidad de nuestras empresas en el país, la capacidad de las empresas de aprovechar las oportunidades y combatir las amenazas, la credibilidad de los directivos en las empresas, la capacidad de los consejos directivos en las empresas y los consejos corporativos para supervisar la gestión de las empresas, el uso de tecnologías, de Big Data, si las empresas también tienen en cuenta la satisfacción de los consumidores, el espíritu emprendedor, sus acciones de responsabilidad social, en fin, una serie de prácticas, y se mide la percepción si nuestras empresas en el país están utilizando o no este tipo de prácticas gerenciales. Y finalmente la última, en este caso, que todas en conjunto responden a un total de 73 indicadores, la parte de actitudes y valores tiene que ver con un tema de imagen, de cultura empresarial, la flexibilidad o adaptabilidad que pueden tener las empresas para adaptarse a nuevos desafíos, la apertura a reformas económicas o sociales, la propia transformación digital y en general un sistema de valores, un sistema de cultura del sector empresarial que apoye la competitividad. Entonces tenemos cinco factores, digamos, que componen esta dimensión: productividad, mercado laboral, finanzas, prácticas gerenciales y lo que tiene que ver con actitudes y valores. Veamos primero, por favor, si pudieran pasar a la siguiente, miremos primero los resultados, digamos, en términos relativos con otros países. Dinamarca encabeza la lista, como pueden ver, ¿no? Específicamente en eficiencia de los negocios, con un puntaje casi total, ¿no? 99.5 puntos, ¿no? Hong Kong, por segundo año consecutivo, igual que el año anterior, pues ocupa el segundo lugar. Si vemos nuestros vecinos, como dice el profesor Kurt, en Latinoamérica, Chile se mantiene como líder en la región y además Chile subió 4 posiciones, digamos, en este ranking. Lo que resulta llamativo es la posición de Brasil. Brasil sorpresivamente ha escalado pues 10 posiciones respecto al año anterior, y básicamente el factor finanzas es el que le ha permitido este mayor posicionamiento, ¿no? En el caso de México, México está ascendiendo una posición, a pesar, digamos, de disminuir su puntaje ligeramente, y finalmente después se evidencia que Colombia, que está en el puesto 52, Venezuela en el 60, Argentina en el 62, ¿no? Que básicamente Argentina es el que más ha caído en puntaje, casi 14.6 puntos respecto al año anterior. Esos son un poco los resultados si los miramos comparándolo con otros países y vemos la posición del Perú en términos relativos, ¿no? Que es la primera manera de mirar estos resultados. El siguiente, por favor. Acá lo que podemos ver, que esta es otra manera de mirar los resultados, ya no es mirar nuestra posición global respecto a otros países, sino mirar nuestras posiciones, pero por cada uno de los aspectos. Que esa es la parte, como mencionaban, más rica, en realidad, del índice de competitividad y lo que nos permite tomar mayores medidas y nos da mayor información. Si podemos ver la siguiente, por favor. En esta presentación lo que vemos ahora es el análisis específicamente de cada uno de los aspectos, los 5 aspectos que mencionaba, y su respectiva posición o puntaje a lo largo de 3 años de índice de competitividad. Entonces, podemos mirar que lo que observamos, digamos, a nivel de Perú, que en la parte de actitudes y valores es donde tenemos una posición, una mejor ubicación, y también en lo que viene a ser prácticas gerenciales, ¿no? En actitudes y valores estamos en el puesto 37, o sea, estamos en el 50, pero si vemos actitudes y valores, nos ubicamos en una posición 37. Si vemos prácticas gerenciales, nos ubicamos en el 46. Si vemos la parte del mercado laboral, estamos en la posición 42. Y si miramos productividad y eficiencia, que es lo más crítico, estamos en el 56. O sea, productividad y eficiencia hace que nuestro índice baje, y la parte de actitud y valores hace que nuestra posición suba. Entonces, resulta también interesante de mirar que en general, en todos los aspectos, en todos los niveles de la eficiencia de negocios,
tenemos una mejora, excepto en la parte de finanzas. O sea, tenemos una mejora en general, que esto es lo que ayuda a subir nuestra posición en el índice, aunque como ya mencionamos, en términos absolutos, pues es una cosa muy pequeña, porque es solamente de un punto y en realidad no tiene un impacto interesante o importante. Pero algo que tenemos que mirar también es mirando en detalle los indicadores. Y acá yo quiero comentar dos cosas. Quiero comentar las fortalezas, aquellos aspectos en los cuales tenemos mayor fortaleza, y aquellos aspectos en los cuales estamos representando o presentando mayores debilidades. El siguiente, por favor. Empecemos mirando las fortalezas. En términos de fortalezas, aquel aspecto donde más destacamos es principalmente el indicador relacionado con la actividad emprendedora en una edad temprana. Eso se destaca, somos el puesto 3, o sea, llegamos a la posición 3 de los 63 países en el indicador de actividad emprendedora. Este indicador nos tiene que poner a pensar mucho, de darnos cuenta que esta es una fortaleza de la empresa en el Perú, esa capacidad de emprendimiento a una edad temprana. Pero también tenemos que tener en cuenta otro factor, que es la tasa de miedo al fracaso, que se mide ¿cómo? Se mide como ese porcentaje de la población que percibe buenas oportunidades para iniciar un negocio. Y ahí somos el puesto número 7. O sea, tenemos un espíritu emprendedor, tenemos una tasa de miedo al fracaso baja, o sea, nos lanzamos a las oportunidades, eso se hace evidente en todas las iniciativas emprendedoras, y además, algo que también resalta muchísimo, que hay que verlo en este indicador, y que estamos en una posición 14, es la proporción femenina, la presencia femenina en la alta y media gerencia, lo cual mejora la posición y estamos ahora en el número 14. Entonces, otro factor de fortaleza que está dentro de la parte del mercado laboral en una buena posición es lo que llaman los índices de compensación. Pero principalmente lo que llama la atención es esta posición 2, esta posición 7 y esta posición 14. Actividad emprendedora, miedo al fracaso y participación femenina. Pero miremos también las principales debilidades, así como miramos lo mejor, también miramos las principales debilidades de este indicador, de esta dimensión. Por favor, si podríamos pasar. Dentro de las principales debilidades, estamos en los aspectos relacionados con productividad y eficiencia. El PBI por persona y los bajos niveles de percepción de que la fuerza laboral es competitiva. También tenemos un alto nivel de percepción de la ineficiencia de las pequeñas y medianas empresas y que en general las empresas pues no son buenas con el uso de herramientas y tecnologías digitales y estamos en una posición 57 en esta posición, lo cual todos estos son aspectos fundamentales para el desarrollo de esa capacidad emprendedora. O sea, si bien destacamos en la capacidad emprendedora y un bajo nivel de miedo al fracaso, por el otro lado, nuestras debilidades tienen que ver con la productividad, con la producción, con la eficiencia de estas pequeñas empresas y con el uso de todo lo que viene a ser la transformación digital, que hoy día, sin duda, es lo que ha permitido defender a muchas pequeñas empresas que no han desaparecido en esta situación. Otro aspecto que también estamos muy bajos es la percepción y la atracción y retención de talentos, ¿no? En relación al resto de países y todo lo que viene a ser sistemas de información financiera. Pero lo que más resalta es esa poca eficiencia de nuestras pequeñas y medianas empresas, puesto 58 en eficiencia en la región. Entonces, resulta, digamos, difícil de pensar que por un lado somos número 3 en términos de iniciativas emprendedoras, pero la eficiencia de nuestras iniciativas emprendedoras está en uno de los últimos puestos en términos del índice de competitividad. ¿Qué cosa nos lleva a pensar toda esta situación, resumiendo un poco este indicador de eficiencia, tratando de resaltar lo importante? El avance de la mujer en la participación, que tiene que ver con la actividad empresarial y también con la actividad dependiente, es un punto a resaltar y muy relevante, siendo las mujeres pues la mitad de la población del país.
Pero también tenemos que tomar en cuenta que las mujeres no solo son la mitad de la población del país, sino toda su participación en esa pequeña y microempresa que está catalogada en el índice con un bajo nivel de eficiencia. Hoy día, de acuerdo con datos pues, del Ministerio de la Producción, tenemos que más o menos las MIPES lideradas por madres emprendedoras llegan a casi 1.15 millones de personas, en realidad, las empresas, perdón. Entonces, las MIPES, inclusive según datos también del Ministerio de la Producción, que están registradas como personas naturales en el país, casi el 52% son conducidas por mujeres. Y una característica importante de estas mujeres emprendedoras es que la mayoría son jóvenes y la mayoría son madres de familia. El 53% tienen menos de 29 años y no pasan de los 44. Y el 40% tienen entre 45 y 60 años. Entonces, hay una gran proporción de mujeres participantes en estos mercados de pequeñas y medianas empresas, pero que están dentro de ese grupo de altísimo nivel de emprendimiento, pero a su vez también están dentro de ese grupo de bajos niveles de eficiencia. Principalmente estas pequeñas empresas conducidas con mujeres pues están relacionadas con aspectos de restaurantes, bodegas, centros de estética, y son negocios que tienen muy intensivos en mano de obra, ¿no? Y trabajan a veces solo mujeres en este tipo de negocios, ¿no? En el contexto del COVID y de la cuarentena, estos negocios pues se han visto severamente afectados, han suspendido sus actividades, y hoy día en el marco del proceso de reactivación pues tienen que cumplir con la implementación de todos estos planes de vigilancia y de control. Entonces, estos aspectos, si juntamos la ineficiencia, la productividad del mercado laboral y juntamos ese alto nivel de emprendimiento y ese poco miedo a emprender, tenemos pues una acción muy puntual y muy importante. La eficiencia de nuestras pequeñas y medianas empresas que generan alto nivel de empleo, que tienen un altísimo impacto en el bienestar de nuestra población, sea por la participación femenina o en general la participación de toda la población, tiene que ser una prioridad en el desarrollo de nuestro país. Y una prioridad no solamente a nivel, digamos, del Ministerio de la Mujer, digamos, tiene que ser una prioridad nacional como foco de eficiencia y productividad. Tenemos que elevar necesariamente los niveles de eficiencia, de productividad, de capacidades de este mercado laboral, de estos emprendimientos, para que no fracasen, ¿no? Según unos estudios del Banco Mundial en el 19, cerca del 95% de los emprendimientos fracasan en el Perú. Entonces, no es un tema de solo tener ideas emprendedoras y no tener miedo. Es un tema de lograr productividad y eficiencia en estas empresas para que tengan un futuro y realmente tengan un real impacto en la economía del país y que además no sea un aspecto concentrado en Lima, sino que esto pueda tener sin duda una opción de descentralización de nuestro país. Entonces, si bien he comentado varios aspectos, me he querido centrar en aquellos aspectos de fortaleza, pues comparándolo con las mayores debilidades. Y realmente eso es lo que más llama la atención. Nuestra principal fortaleza y nuestra principal debilidad afecta el mismo fenómeno. Entonces tenemos que potenciar esa capacidad de emprendimiento y tenemos que lograr que esos emprendimientos sean eficientes, sean productivos y sean emprendimientos que finalmente generen un empleo, pero con un nivel de sostenibilidad e impacto económico mucho más positivo. En resumen, tenemos mucho por trabajar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesora Beatrice, por su participación. Fantástica la explicación que nos ha dado, con muchísima claridad, y sobre todo porque nos ha traído una lectura de esperanza en esas cifras, ¿no? Que nos mencionan casos puntuales, que el Perú es uno de los principales países, puesto 3, ¿no? En emprendimiento, y la participación de la mujer también. Yo creo que en países como los nuestros, hoy tenemos que luchar por hacer que esos negocios de las mujeres tengan larga vida. Quizá esa debería ser nuestra mirada. Vamos con nuestra cuarta participación. Tenemos al profesor Daniel Saba. Él nos va a comentar el análisis del pilar de infraestructura. Sabemos que no es el principal pilar en el cual hoy el Perú se encuentra, y le vamos a pedir que nos haga una explicación del caso. Antes de eso voy a leer su CV. El profesor Daniel Saba es candidato a doctor
in Business Administration de Maastricht School of Management y en Administración Estratégica de Empresas por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene un Master of Philosophy de Maastricht School of Management, es Master también en Business Administration por Stanford University, es Magíster en Administración de Negocios por ESAM, es ingeniero industrial por la Universidad Nacional de Ingeniería y graduado del PAT. Ha sido presidente del directorio de Perú Petro y presidente del comité ejecutivo del Comité de Administración de Recursos para la Capacitación. Se ha desempeñado también como consultor internacional en diversos países de América Latina, como Brasil, Argentina, Guatemala y Cuba. Adelante, por favor, profesor Daniel Saba. Muchas gracias. Buenas tardes con todos, ¿cómo están? Muy bien, me ha tocado otra vez este pilar infraestructura que es el menos grato de todos, aparentemente, si ustedes ven los números, pero también es el más constante, porque ustedes ven que siempre estamos en el 58, 59, 60 por ahí, y de ahí no nos movemos. Yo decía como... por hacer un chiste que a lo mejor sería bueno grabar esta presentación y repetirla todos los años porque no salimos del mismo lugar. Y si vemos, lo vemos en cifras absolutas y relativas, nuestra situación es muy mala. Y esto no es algo que en este momento, en este preciso momento, debiera sorprendernos. Vamos a ver. Todo el mundo habla, mucha gente habla y repite esto de que en China, en los números chinos, la crisis, en el alfabeto chino se escribe igual crisis y oportunidad, que significan lo mismo. Pero lo repetimos y no sé, sin embargo, qué tanto lo estamos interiorizando. Ahora estamos en una crisis. Estamos en una crisis severa, es la crisis del virus del COVID-19. Estamos en una crisis que nos ha tomado por asalto y ha desnudado todas nuestras deficiencias, y esto tiene que ver con el pilar que voy a tratar, con infraestructura. Porque nos hemos dado cuenta a raíz de esta crisis que nuestro sistema de salud es, perdón la expresión, un desastre, que nuestro sistema, que otros sistemas sociales son un desastre, que la actuación del gobierno, que no, en mi opinión, este gobierno no es el responsable de lo que está pasando, porque es heredero de un montón de cosas que se han hecho mal o no se han hecho en tiempos pasados, que el Estado como Estado no está funcionando en el Perú. Por eso es que tenemos los indicadores que tenemos, y por eso no extraña, cuando uno entiende esto, que estemos en el lugar que estamos en términos relativos. Lo que esto nos está indicando es que más allá de los números, hay algo que estamos haciendo mal, o algo que no estamos haciendo. Y que es momento, y es el momento de tomar la oportunidad que se nos presenta junto con esta crisis, para ver de qué manera podemos cambiar el rumbo. Porque si seguimos por este lado, la curva va a seguir siendo la misma. Solo que hay que tener cuidado con esto. Estamos hablando de problemas sociales muy serios. Estamos hablando de gente que se ha muerto en la puerta de los hospitales porque no lo han podido atender. Estamos hablando de niveles de desatención al ciudadano que eran francamente impensables. ¿Cómo vamos a salir de esto? Es la pregunta que nos hacíamos antes, que hacían otros expositores. Pero ¿salir de esto a dónde? ¿Para lo mismo? ¿Para que venga otra crisis y nos vuelva a agarrar así? ¿O cambiamos de rumbo de una vez por todas? Porque si no, el futuro del Estado peruano mismo se pone en riesgo. Ustedes dirán, pero qué barbaridad, qué exagerado. No, no es exagerado. En términos históricos, miren ustedes, también los estados aparecen y desaparecen. Lo que pasa es que como Estado no estamos funcionando, y esto es lo que están mostrando estos números. Cuando la sociedad, que es el Estado, es lo mismo, permite que tanta gente, tantos miembros de su entorno mueran en la puerta de los hospitales, es que algo está mal. Es que algo estamos haciendo mal. ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? Los números parecen que están bien. La inflación es baja, las reservas internacionales son altas, pero la gente se muere en la puerta de los hospitales. ¿Qué estamos haciendo mal? Yo creo que lo que estamos haciendo mal es que como sociedad, y lo repito, no estamos funcionando. La sociedad peruana no está funcionando. No hay esa cohesión social que permitiría salir todos adelante.
no hay esa preocupación por el otro, que es lo básico para que una sociedad funcione. Eso no existe. Y lo que está pasando es lo que tenía que pasar dadas estas condiciones. Y seguirá pasando si es que no damos un giro importante, una vuelta de timón a esta cuestión. ¿Por qué la sociedad es como es? Hay una serie de razones que explican la situación actual. Fíjense ustedes, yo les quiero mostrar un gráfico, solamente una lámina que es la que sigue, tal vez para explicarme mejor. Hay una lámina que sigue, por favor. Hay otra, la que sigue después. Otra más, otra. Es un gráfico comparativo. Acá hay un gráfico comparativo de 3 países del área, Colombia, Chile y Perú. Están los datos, son datos aproximados de PBI, del gasto público, los gastos en salud y en educación. El Perú, en términos absolutos, es el último en todos estos, comparando estos 3 países. En términos relativos, es el último en casi todo. Solo tenemos una ventaja en educación con respecto a Colombia. Pero comparemos Perú y Chile. Chile gasta el 24.7% de su PBI es gasto público, en Perú es 21%. El 20.5% de su gasto público se va en salud, el 14.7% en el Perú, el 20.7% en educación en Chile, el 17.4% en el Perú. Chile gasta más en términos absolutos en salud y educación que Perú, y porcentualmente también. Hay algo más. Chile tiene la mitad, casi, un poco más de la mitad de habitantes que el Perú. De manera que si, por ejemplo, en salud Chile está gastando más del doble que nosotros y tiene la mitad de habitantes, cada chileno recibe 4 veces más atención por parte de su Estado que el peruano, en términos de salud. Se ve claro, ¿no es cierto? Cada chileno recibe 4 veces más atención de su Estado por parte que el peruano. Y ustedes dirán, claro, pero Chile está muy bien. No, pues Chile no está muy bien. Porque en Chile hay manifestaciones que dicen que quieren mejores condiciones de salud, educación y otras prestaciones que el Estado tiene que dar. Por lo tanto, esto nos tiene que llevar a reflexionar. Estas cosas son las que están provocando que estemos tan mal como estamos. Salud y educación son pilares de infraestructura. Hay otros aspectos en infraestructura que están igualmente mal. El problema de esto es que seguir por este rumbo, seguir con una sociedad que está descuidando a una gran parte de su población, una gran parte de la población peruana en este momento es pobre. Y no vamos a las cifras oficiales. Las cifras oficiales nos pueden decir que la pobreza ha bajado, porque la pobreza monetaria, etcétera, etcétera. Pero fíjense ustedes, y repito otra vez el ejemplo, cuando hay gente que se muere en la puerta de los hospitales, esa gente es pobre. No importa cuánto tenga de riqueza monetaria o patrimonio monetario, que seguramente también es bajo. Por lo tanto, queremos salir de este círculo en que estamos, de esta situación en que estamos, tenemos que tomar las cosas en serio en primer lugar, ver qué está pasando, qué estamos haciendo mal, cómo vamos a salir de esto y hacer las cosas de la mejor manera. Porque mire que el futuro no se presenta tampoco demasiado optimista para nosotros. Hoy día tenemos un problema con un virus que nos agarró casi de sorpresa y nos ha desnudado, como decía, de todas nuestras debilidades. Pero el devenir del mundo en este momento, de la economía mundial, no es el más favorable, ya no es como antes. Ya no podemos esperar que la inversión extranjera venga y nos rescate. No solo porque la inversión está teniendo un comportamiento atípico, porque nuevo si quiere más que atípico, porque ahora la mayor inversión es norte-norte, ya no es norte-sur, porque la tecnología está desplazando mano de obra y la mano de obra ya no es un factor importante, tan importante para la inversión extranjera, porque la imagen del Perú con este virus se ha deteriorado muchísimo. Me escribía una persona que conozco, con la que tengo correspondencia seguida en Europa, vive en Alemania, y me decía que nunca se ha publicado tantas cosas del Perú en Alemania como ahora, porque antes nunca salía el Perú en los periódicos alemanes, ahora sale casi todos los días. ¿Por qué? Por el virus. ¿Y cuál es la pregunta que se hacen los alemanes? ¿Por qué son tan pobres? Muy bien, si creen que esto va a ayudar a que venga más inversión extranjera, estamos equivocados, no va a venir. Evidentemente, ni el inversionista va a descartar un poco el país que está teniendo este desempeño cuando se presenta un virus como el que estamos sufriendo. Creo que esto es positivo en medio de todo. Parece un mal chiste. La desgracia es tremenda y la cantidad de perjudicados es horrible, pero
de toda experiencia se puede sacar algo positivo, alguna lección. Y la lección es que tenemos que comenzar a pensar distinto. Tenemos que comenzar a pensar en términos de cómo generar una sociedad que funcione bien. ¿Qué pasa con la sociedad peruana que no funciona bien? Y cuando la sociedad no funciona bien, el Estado no funciona bien. El Estado y sociedad vienen a hacer lo mismo. Y el gobierno es solo un administrador del Estado. El gobierno no es el Estado. El gobierno es un administrador a plazo fijo del Estado. Un administrador que hace lo que puede y hace lo que puede en la medida que le hagan caso. Pero al gobierno no se le hace mucho caso. Ya lo sabemos. El gobierno dice quédense en casa y mucha gente sale. ¿Por qué? Porque tenemos un nivel de informalidad muy alto. Esto explica también que no tengamos mucho dinero para salud y educación. Puede ser, no lo sé. Pero el nivel de informalidad, que no es solamente económica, porque la informalidad en el Perú no es solamente económica, sino sobre todo social, porque en el Perú la informalidad es, si la puedo definir de esta manera, una actitud frente al Estado. Hay una actitud de recelo contra el Estado, de no cooperación con el Estado, con el gobierno, con quien sea, que hace que las cosas sean más difíciles. A veces se dice, vamos a combatir la informalidad, y hay titulares en los periódicos. Planes para combatir la informalidad, ¿cuál? Vamos a bajar los impuestos. Es un chiste, porque el que dice eso, el que ha hecho eso, no entiende qué es la informalidad, no ha entendido. Y posiblemente muy poca gente en el Perú entienda todavía qué es la informalidad. Y por eso se aplican medidas que no tienen ninguna eficacia. Muy bien, pero esto es solo una parte del problema, y a lo mejor estoy queriendo abarcar demasiado en tan poco tiempo. Pero creo que lo importante es que ahora sí tomemos esto en serio, porque como digo, se vienen tiempos en que el empleo va a escasear porque la tecnología está desplazando mano de obra, se vienen tiempos en que la inversión extranjera va a ser muy baja porque se está concentrando más en los países desarrollados, tiempos en que posiblemente, y esto ya es un hecho, o sea, ya es real, no es alarmismo, la materia primas que exportamos sean reemplazadas por otro tipo de productos que ya existen. En fin, tiempos que no van a ser fáciles. Y Perú, si seguimos en lo mismo, vamos a ver cómo nos llega esa situación, y entonces nos comenzaremos a preguntar qué pasó y ahora qué hacemos, y tal vez en ese momento ya no haya mucho que hacer. Tenemos ahora, como han dicho todos los expositores, y yo me alegro de poder recapitular eso, tenemos muchísimo que hacer, hay mucho trabajo que hacer, pero más que trabajo en cosas puntuales, también es el trabajo en el gran diseño. ¿Qué vamos a hacer de ahora en adelante como país, como sociedad, como Estado, para que de acá a unos años, 10, 20, 30, cuando estén volviendo a revisar este tipo de índices, digan qué bien estamos, felizmente que cambiamos a tiempo? Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Daniel Saba, por su exposición, muy, muy clara, por cierto. Vamos a pasar a la ronda de preguntas y le vamos a pedir a cada uno de nuestros expositores que por favor, en un tiempo de más o menos 5 minutos, puedan contestar las preguntas que nos han ido llegando en estos momentos. Vamos a iniciar con el profesor Luis del Carpio. Profesor Luis del Carpio, nos hacen varias preguntas para usted, vamos a resumirlas. La primera es, ¿por qué solo se analiza 63 países en este ranking? ¿Y por qué Perú está incluido dentro de estos 63 países, por supuesto? Segunda pregunta, ¿qué tanto afectará los resultados del próximo año, 2020-2021 del índice, dada la coyuntura de la pandemia y además en un contexto de las próximas elecciones? Y una recomendación de su parte, tercera pregunta, o recomendación, ¿no? ¿Cuál es la hoja de ruta que debería recomendar al gobierno en este momento para mejorar en general nuestro índice de desempeño? Gracias, profesor Luis del Carpio. Muy bien. Bueno, como solo tengo 5 minutos, ¿qué tal si dejamos la hoja de ruta para después? Creo que me va a tomar un poco más de tiempo, pero es fundamental reflexionar sobre eso. Esta clase de investigaciones justamente apoya ese tipo de iniciativas, porque se trabaja con data buena, que hacen de las propuestas interesantes. Ok, en esa misma línea, ¿por qué 63 países? Por una cuestión metodológica muy simple. Queremos que el índice tenga poco rezago e incluya a los países con los que uno se quiere comparar. Así de sencillo. Si se incluyeran más países, es probable que nuestra posición mejoraría, pero obviamente no sería relevante para el análisis.
Y además tendríamos que recurrir a información más desactualizada o quizá a más encuestas, lo cual le daría, por ejemplo, subjetividad. Es por esto que estos 63 países reflejan las economías más grandes del planeta, aquellos con los que en verdad te quieres comparar. Eso es algo fundamental. La expectativa con respecto al próximo año evidentemente no es positiva a raíz de lo que estamos viendo en este momento. A eso le sumamos la incertidumbre política. Estamos muy preocupados porque se puede acentuar, digamos, un descenso en nuestros indicadores, pero medidos contra nosotros mismos. Recuerden que esto es un índice relativo, es un índice que mide competencia. Entonces el resultado final también depende de qué tan bien o mal lo hagan los países con los que competimos, los países de la región. Pero evidentemente, en vista de los resultados recientes y de las expectativas, tenemos una visión, digamos, pesimista con respecto a los resultados del próximo año. Ojalá no sea así. Ojalá podamos revertir esta situación con las decisiones y acciones y trabajo de todos en estos meses. Muchas gracias. Gracias, estimado Luis. Vamos a pasar con las preguntas para el profesor Kurt Burneo. Profesor Kurt, la primera pregunta que tengo para usted es, ¿qué sugeriría para mejorar el pilar desempeño económico en general y en particular para la economía doméstica como componente de este pilar, como usted bien ha explicado? Y en segundo lugar, también me gustaría que nos contara acerca de algunas recomendaciones de la hoja de ruta que debería tener el gobierno para contribuir y ayudar en esta mejora del índice de competitividad. Gracias, profesor Kurt. Su micrófono, profesor Kurt. Listo. Muchas gracias por las preguntas. Voy a ser absolutamente breve por el tema de los tiempos. Las dos preguntas están vinculadas. Y en realidad, una de las cosas, por ejemplo, que explica que uno de los componentes, vamos a decirlo así, del pilar relacionado, digamos, dentro de lo que es desarrollo, desempeño en la economía, y en específico uno de los componentes es el que tiene que ver con el tema de cómo está la economía doméstica. Y ahí hice un señalamiento que probablemente la variable más notoria, digamos, que explica el deterioro por ese componente, tiene que ver con el crecimiento de la economía en términos reales. Y eso nos sitúa, digamos, en lo que estamos ahora. Es obvio, como lo dije en mi presentación, que el número de crecimiento, la tasa de crecimiento en negativo del mes de abril, y que definitivamente también va a ser mantenida en mayo por medio de lo que es la detención de actividades económicas, ha tenido, digamos, tiene estos efectos. El desafío no solamente está en tener un plan de reactivación bien hecho, donde tengamos claro, por ejemplo, lo que son las líneas de base y lo que son las metas. Este plan de 4 fases ya se ha implementado la primera, no hay noticias claras de cómo le fue, se ha comenzado con la segunda fase, y aquí lo importante, digamos, es que por fuera de lo que es este plan de reactivación que mira lo inmediato, tratando de evitar que se rompa más la cadena de pagos en Cristiano, que cierre más empresas y haya más despidos, está asociado, digamos, con lo que es la mirada en mediano y largo plazo. De lo que se trata es que los empresarios puedan ver una luz al final del túnel. Y en eso puede contribuir mucho las políticas públicas, sobre todo dejando en claro qué es lo que se piensa hacer en la perspectiva de mediano y largo plazo. Sobre todo porque el desempeño de nuestra economía en cuanto al crecimiento del producto se ha vuelto como una L, en mi opinión. Una L con una base muy grande, muy extensa. Lo que quiero decir es que tenemos para varios meses de malas noticias en cuanto al desafío del crecimiento. Pero por eso que creo que es fundamental que ya se tenga claro, digamos, cuál es un plan de mediano y largo plazo, porque en esa medida se ordenan las expectativas de los agentes económicos en general y de los empresarios en particular. Ciertamente ayuda, digamos, que haya capital de trabajo, por ejemplo, a través de este fondo Reactiva Perú. El único problema es que está pendiente de focalización, o de una mejor focalización, si tenemos en cuenta que solamente el 19% de este programa de garantías ha sido dedicado a la micro y pequeña empresa, que son las que explican
casi el 83% del empleo en el país. Entonces ahí hay un tema de focalización, pero ahí estamos mirando básicamente coyuntura. Lo importante es que hayan ideas claras y políticas públicas definidas para mediano y largo plazo. Y eso significa que qué es lo que viene a continuación de la implementación de las cuatro fases del plan de reactivación. ¿Qué es lo que se espera que el Estado que pase en la economía? Pero eso no se puede dejar libre albedrío. Para eso ahí existen las políticas públicas, e insisto, un plan económico bien hecho de mediano plazo, cuando menos, serviría para ordenar las expectativas y de esa manera poder consolidar la recuperación, que en mi opinión, los primeros brotes verdes, si las cosas caminan como están yendo, estimo que todavía sería para el último trimestre de este año con suerte. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Curburneo, por su respuesta. Vamos a pasar con las siguientes preguntas, esta vez para el profesor Santiago Dávila. Debo admitir que en el pilar de gobierno hay varias preguntas, vamos a resumir en dos únicamente. Y la primera se refiere a qué aspectos de la eficiencia del gobierno podría implementar en el corto plazo para que Perú pueda mejorar en el ranking. Esa es la primera. Y la segunda es, ¿cuál es el rol específico de los gobiernos regionales y locales para mejorar la competitividad? ¿Y cómo debe ser su interacción con el gobierno central y los ministerios y el sector empresarial regional? Gracias. Bueno, gracias. La verdad que muy buenas preguntas ambas. Voy a tratar de responder. Quiero plantear algunas ideas de corto plazo, pero siempre notando que la mayoría de los indicadores que están recogidos en el análisis de este índice se refieren o se concentran en aspectos que no pueden cambiar y que tampoco se van a ver sus resultados en el cortísimo plazo, ¿no? Yo les mencionaba, por ejemplo, algunos aspectos en los slides que son hoy debilidades del Perú, están relacionadas, por ejemplo, con la existencia de una economía paralela, básicamente una economía informal, mercados grises, paralelos. Otros indicadores tienen que ver con la legislación de desempleo, los temas de soborno y corrupción, donde estamos casi últimos, puestos 56 en el ranking, diferencial de tasas de interés puesto 61 en el ranking. Todos estos aspectos que he mencionado muy rápidamente, que ustedes van a ver en la presentación, cuando la puedan revisar con más detalle, claramente indican que las soluciones son todas de largo plazo. No es algo que se pueda tratar de solucionar en un año. Dicho esto, creo que de alguna medida algo que se puede aprovechar en la coyuntura actual, y con pena veo que no se ha aprovechado, pero no estamos tarde en hacerlo, es introducir, acelerar la digitalización en el sector público, por ejemplo, ¿no? Ha pasado casi 3 meses desde el inicio de la cuarentena, muchas instituciones públicas realmente han parado a cero, muchos expedientes de diverso tipo no se han tocado porque los plazos administrativos han sido prorrogados, y sin embargo, si uno ve la función de producción, si se quiere, ¿no? del sector público, la gran mayoría es algo que se puede hacer con tecnologías de información, con digitalización, y prácticamente el sector público en muchos aspectos, salvo pues la atención de salud, donde no ha podido parar, ha parado, ¿no? ¿Y cómo entonces mejoramos la eficiencia del gobierno? Que es la pregunta en el corto plazo. Una herramienta es la introducción masiva de tecnología de información en la prestación de servicios públicos. Creo que eso es algo que se puede hacer en relativamente corto plazo y que se verían los resultados también rápidamente, ¿no? Ahora, respecto del segundo punto, es un aspecto sí de largo plazo, considero yo, cómo mejorar la eficiencia de los gobiernos regionales en la prestación de servicios. Si pensamos en el Estado, el gobierno central tiene muchas deficiencias, los gobiernos regionales habría que multiplicar esa ineficiencia por un factor bien alto, ¿no? Los gobiernos regionales siento que están muy retrasados en la prestación de servicios públicos, son muy ineficientes. Lo vemos, por ejemplo, cuando el gobierno central quiere impulsar la economía empujando el gasto público,
y se ve que los gobiernos regionales no ejecutan el gasto público, ¿no? O no lo ejecutan a la velocidad que se requeriría para impulsar, por ejemplo, la economía en un contexto como el que estamos. Y creo que ahí sí, digamos, algo que se tiene que hacer, y algo de esto, para ser honesto, sí veo que le está haciendo el Ministerio de Economía y Finanzas, pero relativamente, o sea, enfocado solo al aspecto del gasto público, ¿no? Es tratar de capacitar a los gobiernos regionales en cómo se estructuran, digamos, los proyectos públicos para tratar de acelerar el gasto, ¿no? Pero esto es una partecita de las funciones de un gobierno regional en un país. Y entonces creo que queda corto, pero esa experiencia habría que potenciarla y replicarla también en todos los otros aspectos que son funciones de los gobiernos regionales. Y creo que con eso podríamos impulsar en el corto plazo una mejora en el índice de eficiencia del gobierno, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias, Santiago, por tu respuesta. Vamos a pasar con nuestra siguiente panelista, la doctora Abolio, Beatrice Abolio. Estimada Beatrice, tú que eres experta en los temas de mujer, una de las preguntas que tenemos que hacerte, sin duda, es ¿cuál es el rol de la mujer en la competitividad? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta está enfocada a la relación entre cooperación, empresas y centros de investigación, ¿no? Por tanto, las universidades, la academia. Y la tercera pregunta, la leo textualmente, dice, en el pilar de eficiencia de negocios para el aspecto finanzas, el MEF apunta a estrategias a corto plazo para mejorar posiciones en el ranking. ¿Comparte esta idea o sería mejor enfocarse en el largo plazo? Doctora Bolio, su respuesta, por favor. Muy bien, muchas gracias. A ver, sobre la primera pregunta que tiene que ver con el rol de la mujer en la competitividad, a ver, yo me atrevería a decir que la mujer casi ha sido responsable de subir del 50 al 55, porque si vemos, básicamente lo que ha permitido ha sido esta eficiencia en los negocios, la mejora de la parte de competitividad, y tiene que ver con ese nivel de iniciativas emprendedoras, de las cuales las mujeres son responsables más del 50%, y segundo, tiene que ver con la participación de las mujeres en posiciones de mayor responsabilidad, lo cual también es una decisión femenina. Entonces, sin duda, como a veces se hace esta metáfora, ¿no? Las mujeres representan dos cosas en realidad. Representan primero la participación económica de las mujeres a todo nivel, ¿no? Desde los niveles más básicos de subsistencia hasta los niveles, digamos, de mayor preparación. En todos los casos, las mujeres representan esa revolución social, digamos, invisible del siglo XX y que efectivamente marcan muchas veces una diferencia en el desarrollo de los países. En términos también, no solamente de su participación en la parte de micro y pequeña empresa, también tenemos que mirar, digamos, la participación de las mujeres en posiciones de responsabilidad, ¿no? Hoy día, mirando, digamos, la mayor responsabilidad que es la participación en un directorio, las mujeres en la bolsa llegan a ser el 9, casi 10%, digamos, de todos los directores en las empresas que están listadas en la bolsa, ¿no? Como un segmento en particular. Entonces, hay mucho por hacer ahí, y yo creo que el foco a nivel de acciones ejecutivas, si bien es importante ir efectivamente a la población vulnerable, a todos los aspectos de violencia que son urgentes y que son terribles, no debemos dejar de lado también la promoción de la mujer en acciones de responsabilidad, porque ahí, digamos, camina sola, es su problema. Mientras que obviamente todos los esfuerzos a veces nos centramos en la parte de la población vulnerable, que es fundamental y es urgente, por supuesto, pero no debemos dejar también de potenciar esas fortalezas de la participación femenina y que puede traer cambios importantes, no solo en la competitividad, sino en general en el desarrollo empresarial, ¿no? Sobre la segunda pregunta que tiene que ver con el aspecto de los centros de investigación en las empresas, es una realidad. O sea, muchas veces está aislada la investigación de la empresa, por varias razones, ¿no? Por un lado, yo diría que es responsabilidad de ambos, ¿no? Por un lado, por falta de una cultura de innovación, de desarrollo, ¿no? A nivel empresarial, que es algo de lo que adolecemos, que lo hace evidente el índice. Y segundo, también es esa falta de acercamiento de los centros de investigación a las empresas. Entonces, son muy pocas en realidad las que tienen una real integración y caminan juntos, ¿no? El término de la investigación y el término de la empresa.
Entonces sí ha habido algunos mecanismos, digamos, tributarios para tratar de promover esto, pero al final no han tenido el efecto esperado, digamos, ¿no? Yo creo que hay que seguir trabajando en esos mecanismos para lograr que ambos trabajen juntas. La investigación por sí sola, lejos de la empresa, digamos, no ayuda, y la empresa sola sin investigación tampoco, ¿no? Somos uno de los países pues con menores niveles de inversión en investigación, y esto se hace obvio a través de la falta de niveles de innovación, y que al final termina afectando los aspectos de productividad y de eficiencia a su vez, ¿no? Finalmente, la última pregunta relacionada con el tema de la parte de finanzas. Desde el punto de vista del índice de competitividad, la parte de finanzas está más orientado a medir el acceso al crédito, digamos, las posibilidades del acceso al crédito, todo lo que tiene que ver con normatividad o buen gobierno corporativo del sistema financiero, y lo que tiene que ver también con el funcionamiento del mercado de capitales como fuente de financiamiento, ¿no? Las normas que se han dado durante el COVID, sin duda, obviamente, están yendo a mantener el crédito, y yo creo que han sido muy importantes, sin duda, muy, muy importantes, pero obviamente no alcanzan a todos los sectores en realidad. Y tenemos ese gran sector de pequeña y microempresa que genera empleo, que tiene bajos niveles de eficiencia, pero que son fundamentales para la supervivencia y la economía de la población. Entonces, creo que efectivamente hoy día hay un trabajo de corto plazo, que me parece muy importante y que es necesario, porque si no hay corto no hay largo, pero también efectivamente tenemos que trabajar en subir en el nivel de todas estas pequeñas empresas. Mi conclusión un poco final es que en realidad el enfoque para mí a nivel de, digamos, de Ministerio de la Mujer, o sea, no solamente debemos centrarnos en aquella sección, digamos, vulnerable, que hay que protegerla porque eso es fundamental, pero también tenemos que dar espacio a todo lo que son los otros ámbitos de más desarrollo, ¿no? Una iniciativa interesante es la del CONCITEC, donde ha creado un comité pro mujer, porque como mencionó el profesor Saba, sin duda la capacitación de la mano de obra en temas de tecnología y ciencia es fundamental para el desarrollo. Entonces, este comité pro mujer está buscando establecer una serie de lineamientos e iniciativas muy concretas respecto a cómo incrementar la participación de las mujeres en ciencia y tecnología, que en realidad no solo para las mujeres, hay que incrementarla en general, ¿no? Pero obviamente la participación femenina en ciencia y tecnología es la más baja. Entonces, las mujeres están básicamente en negocios de economía de cuidado, ¿no? O sea, estás en las peluquerías, están los centros de belleza, están los temas de ventas, de servicios, y en realidad no es ahí donde está el mayor nivel de productividad o de eficiencia o de desarrollo o de potencial en realidad. O sea, tienen que haber más iniciativas que también potencien esas capacidades en ciencia y tecnología, que tienen mayor capacidad pues, de generar un impacto en la economía y un mayor nivel de desarrollo, ¿no? Eso sería un poco la respuesta, Juliana. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, doctora Bolio, por sus respuestas. Ahora es el turno del profesor Daniel Saba para que nos hable sobre infraestructura. En realidad tenemos una gran pregunta para usted, profesor Daniel. ¿Cómo puede trabajar el gobierno para incrementar los ingresos o el aporte, el financiamiento de obras de infraestructura, ¿no? ¿Y cuál es la variable que no ha permitido este crecimiento en estos últimos años? Gracias, profesor. Sí, a ver, es que yo creo que el problema no es un problema financiero de cuánto recaude o no recaude el gobierno. Creo que el problema es la relación que hay entre los gobiernos y el resto de la sociedad, lo que hace que mucha o una buena parte de la sociedad en realidad sea parte de lo que debe hacer. Es decir, si ustedes ven ahora el índice de la informalidad, por ejemplo, del sector laboral es 75% más o menos, 70-75%. De las empresas que se forman en el Perú, la gran mayoría son informales. Lo que comentaba la doctora Olio, que es muy interesante, es cierto, el peruano tiene iniciativa emprendedora, pero al mismo tiempo la productividad era muy baja, y esa es una paradoja que se explica por la informalidad. Pues. La persona que tiene que hacer algo para generar algún ingreso, va a hacer algo, su inventiva va a comenzar a funcionar y se le va a ocurrir un negocio, pero va a ser un negocio informal y no va a contribuir con el Estado. Todo esto forma parte, creo yo, de un gran tema, y el gran tema es cómo reconstruir o cómo construir, si quieren,
una sociedad que funcione realmente bien y que permita que las gentes que participan en ese Estado contribuyan todas al mantenimiento de la misma sociedad. Eso es lo que no está funcionando, creo, en el Perú. Eso es lo que está mal, eso es lo que está haciendo que situaciones como estas, en que aparece un virus, tengan estos efectos tan dramáticos. Miren, no, voy a ser redundante, no es por dramatizar, pero estamos segundos después de Brasil. Es decir, nuestra situación es muy mala. Y esto es lo que no se explica, por eso hacía la referencia de lo que me contaban de Europa, cuando se ve que el Perú ha crecido tanto y tanto y tanto durante tanto tiempo, porque entonces la pregunta que se hacen es, pero ¿y esa plata dónde fue? ¿En qué se usó? Eso, el usar mal, el tener recursos y no usarlos, que es una cuestión endémica en el Perú, nos acordamos de la época del guano, que hemos estudiado en el colegio, ¿no es cierto? Es lo mismo. O sea, han habido recursos, se usaron mal, llega la crisis, no hay. Eso es una historia que se repite y se repite. Lo que quería decir en mi intervención no era por ser alarmista, al contrario, creo que soy optimista en medio de todo porque estoy diciendo, ahora hay tiempo de cambiar, de rehacer las cosas y de hacer algo que sí de verdad funcione, porque para el futuro vamos a necesitar eso, algo que de verdad funcione, de otra manera la situación va a ser muy, muy, muy complicada. Ojalá que no. Gracias. Muchísimas gracias, profesor Daniel, por su respuesta. Bien, llegó la hora de despedirnos, agradeciendo muchísimas gracias, ¿no?, a nuestros 5 panelistas que esta tarde nos han acompañado con sus ilustres comentarios, exposiciones, y creemos que este es un aporte de Centrum PUC a la academia, pero sobre todo también a los ciudadanos, ¿no?, que queremos conocer más sobre la economía en el Perú, y conocer más sobre cómo la competitividad también nos ayuda a un mejor desarrollo. Muchísimas gracias a nombre de Centrum PUC por esta presentación y los invitamos a que nos sigan en el link de Centrum Think, en nuestra página web, el portal de investigaciones. Ya el informe completo está colgado en el portal y también visiten por favor nuestras redes sociales donde pueden obtener información adicional. Muchísimas gracias, profesores, doctores, por esta tarde. Un saludo especial a ustedes. Muchas gracias, Juliana. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, Juliana, muy amable. Adiós, profesor. Gracias. Muchas gracias, Juliana. Gracias.